¿Sabías que hace más de 2500 años, un joven príncipe dejó su vida de lujos para buscar algo que el dinero no podía comprar, la paz interior? Siddhartha Gautama, a quien hoy conocemos como Buda, dedicó su vida a entender y enseñarnos cómo podemos liberarnos del sufrimiento emocional que todos enfrentamos en la vida moderna. ¿Te gustaría descubrir cómo? Vivimos en una época donde el estrés, la ansiedad y la falta de paz son casi una norma. A pesar de los avances tecnológicos y el acceso a más información que nunca, muchos de nosotros seguimos sintiéndonos perdidos en nuestras emociones, inseguros, atrapados en pensamientos negativos, sin saber realmente cómo alcanzar el bienestar emocional que tanto deseamos. Pero, ¿y si la respuesta para una vida más serena estuviera en enseñanzas antiguas, en principios que Buda compartió hace milenios? En este video, vamos a adentrarnos en las enseñanzas de Buda Siddhartha Gautama y cómo su sabiduría puede ayudarnos hoy a alcanzar una mayor paz emocional. Exploraremos conceptos clave, como el origen del sufrimiento y cómo nuestra mente juega un papel esencial en el bienestar. Vamos a hablar de las 4 nobles verdades, un camino espiritual que Buda describió para liberarnos de los ciclos de ansiedad, tristeza y apego que muchos vivimos día a día. También descubriremos el noble octuple sendero, una guía práctica que ha transformado la vida de millones de personas y que sigue siendo aplicable para encontrar la calma en medio del caos. Así que, si alguna vez has sentido que tus emociones te controlan, que el bienestar emocional parece una meta lejana, te invito a quedarte con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la manera en que experimentas tus propias emociones. ¿Por qué Buda abandonó una vida de lujo y comodidad para vivir como un mendigo? ¿Qué pudo haberlo llevado a tomar una decisión tan radical? ¿Sabías que Buda enseña que el sufrimiento no es algo externo, sino que está profundamente conectado con nuestra propia mente y emociones? ¿Cómo es esto posible? Siddhartha Gautama, conocido como Buda, nació en el siglo V a.C. en lo que hoy es Nepal. Era hijo de un rey y vivió una vida de lujo y comodidad, sin contacto con el sufrimiento del mundo exterior. Desde pequeño, se le protegió de las dificultades, ofreciéndole todo lo que pudiera desear. Sin embargo, algo dentro de él sentía que había más que el material de lujo. Un día, al salir del palacio, Siddhartha se encuentra con la realidad del sufrimiento humano, la vejez, la enfermedad y la muerte. Este choque lo lleva a cuestionarse sobre el significado de la vida y lo impulsa a buscar una respuesta. Siddhartha emprende un viaje espiritual para entender la causa del sufrimiento y cómo liberarse de él. Busca maestros y diferentes prácticas, pero nada le proporciona la paz que anhelaba. Después de años de búsqueda, finalmente medita bajo un árbol bodhi y alcanza la iluminación, comprendiendo las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero como la clave para liberarse del sufrimiento. Si el sufrimiento es parte de la vida, ¿podemos realmente liberarnos de él? ¿Cómo es posible aceptar la vida tal como es y aún así encontrar la paz? Buda nos enseñó que la causa del sufrimiento es el apego. ¿Cómo puede el desapego ayudarnos a vivir más plenamente? ¿Es posible soltar sin perder la conexión con las cosas que amamos? La primera de las 4 nobles verdades dice que la vida es sufrimiento. Según Buda, el sufrimiento, dukkha, es una parte inherente de la existencia humana.
Esto incluye el sufrimiento físico, emocional y existencial. La ansiedad por el futuro, el estrés por el trabajo o la tristeza por la pérdida de un ser querido son ejemplos de este sufrimiento. La segunda verdad nos enseña que el sufrimiento proviene del deseo, el apego y la aversión. Deseamos cosas que no podemos tener o nos apegamos a lo que sabemos que es temporal, lo que genera dolor. El deseo de tener más dinero o el miedo a perder algo querido son ejemplos comunes. La tercera verdad afirma que es posible poner fin al sufrimiento al eliminar el apego y el deseo. Este es el camino hacia la liberación. Liberarse de los miedos irracionales o de la necesidad constante de aprobación son ejemplos de cómo podemos alcanzar esa cesación. La cuarta verdad nos muestra el camino para alcanzar la cesación del sufrimiento, conocido como el noble óctuple sendero. Este sendero incluye prácticas éticas, mentales y de sabiduría, y consta de 8 componentes: visión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. ¿Qué significa tener un pensamiento correcto y por qué es la base de una vida libre de sufrimiento emocional? ¿Cómo podemos controlar nuestros pensamientos si están constantemente cambiando? El primer paso del óctuple sendero, la visión correcta, implica comprender la naturaleza de la vida, las 4 nobles verdades y la impermanencia de todas las cosas. El pensamiento correcto se refiere a desarrollar pensamientos libres de odio, codicia y confusión, cultivando una mente clara y compasiva. Reemplazar pensamientos negativos como no soy lo suficientemente bueno por soy suficiente tal y como soy, es un ejemplo de este concepto. La palabra correcta implica hablar con honestidad, evitando la mentira, el habla dañina y la crítica destructiva. La acción correcta significa actuar de manera ética y moral, sin causar daño a otros. Ser consciente de lo que decimos en las interacciones diarias, eligiendo palabras que edifican en lugar de destruir, es una forma de practicar la palabra y acción correctas. El medio de vida correcto nos enseña a ganarnos la vida de manera ética, sin causar daño a otros seres vivos. El esfuerzo correcto se refiere a hacer un esfuerzo consciente por abandonar pensamientos y comportamientos dañinos, y cultivar los positivos. Elegir un trabajo que no solo sea rentable, sino que también promueva la integridad y el bienestar, es un ejemplo de este concepto. La correcta atención se refiere a la práctica de la atención plena, observando el momento presente sin distracciones ni juicios. La concentración correcta nos enseña a concentrarnos en un solo objeto o pensamiento, cultivando la meditación profunda. Usar la meditación para calmar la mente antes de una tarea estresante es una forma práctica de aplicar la concentración correcta. La práctica de mindfulness o atención plena tiene sus raíces en las enseñanzas de Buda. Se trata de observar sin juzgar lo que sucede en nuestra mente y cuerpo, sin aferrarnos ni rechazar nada, observando la respiración y dejando ir cualquier pensamiento que surja. Puede ser una forma efectiva de ilustrar este concepto. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente, reducir el estrés y aumentar el bienestar emocional. Practicar la meditación unos minutos al día puede mejorar nuestra capacidad para manejar la ansiedad y otras emociones negativas. Muchas personas se sienten atrapadas en el ciclo de emociones negativas,
preocupaciones y deseos insatisfechos. A pesar de los esfuerzos por encontrar la felicidad a través de cosas externas, la paz interior parece esquivar. Sin embargo, la clave para superar este conflicto, según Buda, es entender que el sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con ellas. Al cambiar nuestra mente y nuestra forma de ver el mundo, podemos liberarnos del sufrimiento. Practicar el desapego emocional, dejando ir las expectativas y aceptando que las emociones, tanto buenas como malas, son temporales, es una forma de aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana. Después de explorar profundamente las enseñanzas de Buda sobre el sufrimiento, el deseo, el apego y el camino hacia la liberación, llegamos al punto culminante de esta sabiduría. La verdadera paz emocional no proviene de cambiar las circunstancias externas, sino de transformar nuestra relación interna con ellas. Este es el clímax de la enseñanza budista, el entendimiento de que el sufrimiento no es algo que podamos simplemente eliminar, sino algo que podemos aprender a manejar de manera diferente. El conflicto que nos atrapó. A lo largo del video, hemos hablado sobre el sufrimiento inherente a la vida y cómo el deseo y el apego perpetúan ese sufrimiento. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos realmente liberarnos de este ciclo y encontrar una paz duradera en medio de la incertidumbre de la vida diaria? Muchos se sienten atrapados en la lucha constante con sus emociones, la ansiedad por el futuro, la frustración por lo que no tienen, la tristeza por lo perdido. A pesar de los esfuerzos, parece que las emociones negativas siguen dominando. La resolución de Buda. La verdadera liberación, según Buda, llega cuando entendemos que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de cómo las interpretamos y respondemos a ellas. Las emociones son efímeras, las situaciones cambian constantemente, pero nuestra mente puede aprender a verlas con más claridad, aceptación y compasión. Al aplicar las enseñanzas de Buda, descubrimos que el sufrimiento no está necesariamente en lo que sucede, sino en cómo nos apegamos a ello y cómo nos resistimos a las experiencias que no deseamos. El noble octuple sendero nos ofrece una guía concreta para gestionar nuestras emociones. A medida que aprendemos a practicar la atención plena y a cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos, podemos descubrir que, aunque las emociones surjan, no tenemos que identificarnos con ellas. Podemos observarlas sin aferrarnos a ellas, sin dejarnos arrastrar por ellas. De este modo, aunque las emociones siguen presentes, dejamos de ser sus prisioneros. La práctica de la meditación y el mindfulness nos permite crear una pausa entre el estímulo, la emoción y nuestra respuesta. Esta pausa es poderosa. Nos da la opción de elegir cómo reaccionar, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al reconocer que el sufrimiento proviene del apego y del deseo, podemos comenzar a liberar nuestra mente de las expectativas poco realistas, de la constante insatisfacción y finalmente de la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Este es el punto culminante del viaje espiritual de Siddhartha Gautama. Al alcanzar la iluminación, Buda no solo entendió que el sufrimiento es parte de la existencia humana, sino que desarrolló el camino para superar este sufrimiento. Nos enseñamos que el bienestar emocional está al alcance de todos, siempre que estemos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y hacer el trabajo necesario para transformar nuestra mente.
Al concluir este recorrido por las enseñanzas de Buda sobre el bienestar emocional, es importante recordar que lo que realmente nos ofrece Buda es una profunda transformación interna. La paz y el bienestar emocional no dependen de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de cómo respondemos a esos eventos. La verdadera liberación no llega al cambiar nuestras circunstancias externas, sino al cambiar nuestra relación con ellas. Al entender que nuestras emociones, aunque intensas, no nos definan, podemos aprender a vivir con ellas de una manera más equilibrada. El camino hacia la paz interior. Buda nos mostró que el sufrimiento es inevitable, pero que es posible superarlo al comprender sus causas, el apego, el deseo y la aversión. Al aplicar las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, podemos empezar a ver nuestras emociones y pensamientos con mayor claridad y aceptar que todo es transitorio. Practicar la meditación, la atención plena y vivir según los principios de la ética budista nos da la capacidad de vivir más plenamente, sin ser dominados por nuestros deseos y temores. La promesa de un bienestar duradero. A través de las prácticas de mindfulness, la meditación y el cultivo de la sabiduría interna, podemos llegar a experimentar un bienestar emocional que no depende de factores externos. En lugar de esperar que el mundo cambie para encontrar la paz, podemos encontrarla dentro de nosotros mismos. El bienestar emocional no es una meta, sino una práctica diaria, un camino constante de autoconocimiento y aceptación. Si todo lo que hemos aprendido hasta ahora puede ayudarnos a encontrar paz, ¿cuál es el primer paso práctico que puedes dar hoy mismo para comenzar a cambiar tu bienestar emocional? ¿Te atreves a probarlo? Si este contenido resonó contigo y te gustaría profundizar aún más en las enseñanzas antiguas para mejorar tu bienestar emocional, te invitamos a seguir explorando este camino. La meditación, la práctica del mindfulness pueden ser herramientas poderosas en tu vida cotidiana para transformar tus emociones y encontrar paz en medio de los desafíos. Haz clic en el enlace que aparece en la pantalla para acceder a más recursos y guías sobre cómo incorporar estas enseñanzas en tu vida. No olvides suscribirte para más contenido sobre crecimiento personal, bienestar emocional y las prácticas espirituales que pueden ayudarte a vivir una vida más plena. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el autoconocimiento y el bienestar emocional. Te invitamos a dar el siguiente paso hacia la paz interior.